¿Recuerdan ustedes que el 1 de enero de 1994, hace 29 años, los indígenas de Chiapas protestan contra el ingreso de México al primer mundo? Y luego este grupo de indígenas inconformes se identifica como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De esa manera, el EZLN se da a conocer en México y en todo el mundo, y también dejan de manifiesto el atraso y el olvido del gobierno mexicano en agravio de los pueblos originarios y de manera particular de las comunidades indígenas de Chiapas. Entonces, esta situación contrasta con el ingreso de México al primer mundo, con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y desde entonces el EZLN sigue vigente, y para platicar más a fondo de este importante tema, tenemos en la línea telefónica a Zósimo Camacho. Él es periodista, egresado de la UNAM, coordinador de la edición impresa de Contralínea. También tiene el Premio América Latina y los Objetivos del Milenio 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las agencias Interpress Service. Zósimo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Zósimo, buenas tardes. Dinos, por favor, a 29 años del movimiento zapatista, las causas y las demandas indígenas que motivaron el levantamiento, al día de hoy, ¿realmente fueron satisfechas por el gobierno mexicano? Pues no fueron satisfechas. Por supuesto que se inició un programa de contrainsurgencia en Chiapas que no nada más incluía la parte, digamos, represiva, por supuesto, en ese momento, sí, sino también una serie de programas sociales, una serie de maneras de tratar de incorporar en materia de vivienda, de educación, de salud, pero las demandas van mucho más allá de del cumplimiento de estos satisfactores. Las demandas tienen que ver con el respeto a los derechos y cultura indígenas, es decir, con el respeto a sus propias formas de autogobierno, por un lado, y por otro lado también el respeto a sus recursos, a sus territorios. Es algo que no se ha concretado. Esto estaba plasmado en los acuerdos de San Andrés, y los acuerdos de San Andrés, no obstante que fueron firmados por el gobierno mexicano, fueron desconocidos después a partir de 1995 y se fueron desconocidos a partir de 1997 por la vía de los hechos. Entonces es algo que hace que siga vigente las demandas zapatistas, que no solamente son para los pueblos indígenas de Chiapas, sino también incluso para los del resto de la República. Hay un Congreso Nacional Indígena que respalda el cumplimiento de estos acuerdos de San Andrés, y pues es que estos acuerdos precisamente no han sido satisfechos. Efectivamente, luego de la firma de los tratados de San Andrés hubo muchos hechos, como tú bien lo refieres, que nos dieron a entender que no es la intención del gobierno mexicano darle cumplimiento a esos acuerdos, y uno de los más dolorosos, sin duda, fue la masacre de Acteal en 1997. Otra pregunta, Zósimo, dinos, ¿qué beneficios ha traído el movimiento zapatista al indigenismo? De entrada, primero desde el punto de vista cultural, simbólico, pues es una revaloración del ser indígena. Un orgullo precisamente por ser indígena, por defender las culturas indígenas, por no ocultar su origen étnico. Hay que recordar que México, no obstante, que somos un país multidiverso desde el punto de vista cultural y étnico, hay racismo, las personas que son de origen indígena, que hablan solamente su lengua, pues están en desventaja frente a la demás sociedad, y siempre había sido una manera incluso de generarles cierta vergüenza, de afrentarse de su propio idioma, de su propia lengua, de su cultura, de su manera de vestir. Y lo que viene a traer el movimiento zapatista en su momento, pues es una revaloración de eso, y por el contrario, lejos de ser una suerte de oprobio, pues es un orgullo tener esa raíz indígena para las comunidades, sobre todo indígenas plenamente, y otras que son de raíz indígena, aunque ya sean también mestizas, pues revalorar en primer lugar ese asunto, esta identidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar es que el propio movimiento zapatista vino a reivindicar los derechos de autogobierno. Hay muchas estructuras de gobierno indígenas que están vigentes y que por la vía de los hechos en todo el país pues siguen funcionando estas representaciones comunales, mayordomías, que siguen funcionando, generando una situación de
de autogobierno, pero que no eran reconocidas y bueno, pues se han fortalecido, se han revalorado. Hemos visto incluso la reactivación de guardias comunales para defenderse del narcotráfico, no solamente te comentaba en Chiapas, sino incluso en otras partes del país. Entonces digamos que es una suerte de revalorar las propias estructuras indígenas y también de generar mejores condiciones de vida para ellos. Los indígenas en Chiapas, los zapatistas, viven hoy de manera muy distinta a como vivían antes del levantamiento. Las personas se morían de hambre, de enfermedades curables, de mordeduras de serpiente, de cascabel o de picaduras de alacrán. Hoy hay un sistema autónomo de salud que prácticamente tiene cubiertas y que no tiene participación gubernamental formal, me refiero, no tiene presupuesto del gobierno federal o del gobierno estatal, y que ellos fueron creando, por supuesto con la solidaridad de muchas personas, organizaciones tanto de México como de otras partes del mundo, y hoy ellos tienen, por ejemplo, un centro de salud autónomo muy importante y también tienen un sistema de educación autónoma también muy importante. Uno puede contrastar cómo viven las comunidades tzotziles, por ejemplo, que siguen siendo priistas, que están más cerca hacia San Juan Chamula, y contrastar con cómo viven apenas 2 kilómetros adelante las comunidades que son precisamente tzotziles también, por ejemplo ya de Acteal y más hacia el monte, pues hacia donde ya están los zapatistas. Uno se va a dar cuenta que hay una diferencia palpable, importante. De entrada en las comunidades zapatistas está prohibido el alcohol, no vemos a personas alcoholizadas en las calles como sí lo vemos en San Juan Chamula y en todas las demás comunidades que no son zapatistas. No hay, por ejemplo, ese maltrato que de manera desafortunada hay todavía en algunas comunidades indígenas hacia la mujer. En las comunidades zapatistas no existe, las mujeres tienen una participación muy, muy importante. Entonces creo que hay veces que no se ha valorado mucho a esta aportación del movimiento zapatista, pero basta ver cómo se encuentran hoy las comunidades zapatistas y cómo se encontraban antes de 1994. Claro. Fíjate que a partir del levantamiento zapatista se manejó mucho en México la figura del municipio autónomo, que precisamente tiene por objeto que los grupos indígenas puedan autogobernarse por sus usos y costumbres. Y como bien lo refieres, la situación ha cambiado del 94 a la fecha. Desde tu punto de vista, ¿crees que la autodeterminación, como está reconocida por la Constitución mexicana, sea suficiente para que nuestros pueblos originarios puedan, digamos, alcanzar el nivel de vida que tenemos, digamos, los mestizos, o hace falta algo más todavía? No es suficiente, como bien comentas, Francisco, todavía no es suficiente en el sentido de que falta precisamente cumplir los acuerdos de San Andrés, que ellos sí les daría una mayor autonomía para poder decidir sobre el uso de sus propios recursos. El asunto es que por la vía de los hechos los zapatistas lo tienen, pero no lo tienen otras comunidades indígenas. Ellos lo tienen pues, a partir del movimiento del que estamos platicando, de este movimiento social, en su momento, en un primer momento armado, y así fue como se creó una zona zapatista que hasta la fecha, bueno, pues ellos siguen manteniendo el gobierno de estas comunidades, pero las demás comunidades del país lo tienen a cierto nivel. Por ejemplo, estoy pensando en los purépechas de Michoacán, que han ido encontrando un recurso, incluso dentro de la propia ley, para recibir incluso hasta presupuesto federal y estatal, y en ese sentido, pues ellos están haciendo valer sus gobiernos autónomos, reactivando sus estructuras de gobierno indígenas, y eso está ocurriendo en otras partes. Por ejemplo, en Guerrero, con los nahuas, Mepa y Nazabi de la montaña de Guerrero, precisamente hay un movimiento muy importante, aglutinados en torno al Cipó, zapatista también, y que también están reestructurando sus gobiernos indígenas, están creando incluso sus propias policías comunitarias o guardias comunales para defenderse de los grupos del narcotráfico. Entonces hay un movimiento muy importante, pero falta que se plasme en la propia ley mediante los acuerdos de San Andrés, que son los que sí ya les dan mayor plenitud al ejercicio de estos derechos. Y un ejemplo podríamos situarlo en la llegada de mineras. Muchas mineras no contaron con la anuencia de las comunidades indígenas, han desgarrado el tejido social, han explotado las tierras, y eso ha sido posible precisamente porque los indígenas no han podido hacer valer el uso sobre su propio territorio a partir de una reforma que como comentaba, sí podría incorporar si es que se cumplen los acuerdos de San Andrés. ¿Hay alguna intención viable, Sósimo, de que este gobierno realmente tenga el interés de implementar algún mecanismo legal
para reglamentar los acuerdos de San Andrés? Pues mira, desafortunadamente me parece que no. Si en un momento hubo un intento, me parece que se ha dejado de lado, en el sentido de que yo mismo tuve una entrevista con el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del INPI, y Adelfo Regino, en una entrevista muy amplia, en el que, bueno, pues él decía que sí, que se estaba ya haciendo un programa para tratar de incorporar los acuerdos de San Andrés en una nueva serie de medidas, de iniciativas de reforma que llegarían al Congreso para reformar la propia leyes que tienen que ver con los derechos y culturas indígenas y la propia Constitución. Él señaló que sí se estaba trabajando, sin embargo, pues ya llevamos más de la mitad del gobierno y al parecer veo que se ha ido dejando de lado. Ojalá fuera una de las últimas, aunque sea al final, pues, pero que no se dejara esta intención que se había manifestado de manera directa, clara, que se cumplirán los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, bueno, pues han ido incorporándose han ido presentándose otras iniciativas, y esa de los acuerdos de San Andrés ha quedado ya pues muy postergada. Eso por lo que respecta al propio gobierno. Ahora, tampoco el gobierno ahorita, en el caso de Morena, tiene la mayoría ya calificada de la Cámara de Diputados, e incluso aunque la presentara, sería muy complicado que tuviera la anuencia de los otros grupos parlamentarios vinculados al PAN y al PRI, pues realmente sería muy difícil. Creo que ojalá se haga el intento, ojalá se lleve a cabo, pero me parece que la oportunidad era en la primer mitad del actual gobierno, en el sentido de que Morena tenía la mayoría incluso calificada, o era más fácil alcanzar esa mayoría calificada en las votaciones. Ahora, bueno, pues es más complicado, y primero hay que convencer al propio Morena, y luego de Morena tendría que convencer a parte del PAN y del PRI para que se cumplieran los acuerdos de San Andrés. Por eso es por lo que pues veo complicado. ¿Tú sabes de qué manera se ha dado a conocer esta implementación, o no se ha dado a conocer a México en general? No, en términos generales no, o sea, los acuerdos de San Andrés, se firmaron, y desde entonces, pues en realidad quien ha tratado en su momento de que se impulsaran, hay que recordar que el EZLN incluso mandó una delegación a la Ciudad de México, hubo una marcha impresionante que también llenó el Zócalo de la República, estuvieron incluso la comandanta, se me olvidó ahorita el nombre de la comandanta que estuvo, Ramona, la comandanta Esther. No, Ramona no, ya estaba enferma, no recuerdo si incluso había fallecido ya en ese entonces. Fue la comandanta Esther la quien dio el discurso en el Congreso de la Unión. Hay que recordar que sí, en efecto, los panistas se salieron, o sea, de entrada, o sea, no, ya sabemos pues que sería imposible para la derecha, la ultraderecha prácticamente de este país, pues escuchar siquiera en ese momento la palabra de los indígenas, pero hubo ese pronunciamiento, y al final pues ese compromiso que hizo el gobierno mexicano fue traicionado por todos los partidos políticos. Hay que recordar que incluso en ese entonces el PRD votó en contra de los acuerdos de San Andrés, modificaron los propios acuerdos, y lo que se terminó aprobando pues no fue ya exactamente los acuerdos de San Andrés, y es por eso que hasta hoy sigue la demanda. Entonces, en su momento el EZLN, pues sí, generó campañas así intensas de difusión de los acuerdos de San Andrés, pero de parte del gobierno mexicano, pues sobre todo en los gobiernos anteriores, lo que ocurrió fue que prácticamente que se olvidaran los acuerdos de San Andrés, que ya ni se hablara de ellos. Entonces, no ha habido ya ningún tipo de propuesta de difusión, porque ni siquiera ya hay la intención de que se cumplan. En su momento se tradujeron a las lenguas indígenas los acuerdos de San Andrés, y bueno, pues fueron incluso motivo de discusión en varias asambleas en varias lenguas, y que bueno, pues hasta este momento pues hoy ya no ocurre. Sí supe de la intención de hablar de esto cuando te comentaba que tuvimos la entrevista con la gente del INPI, y Adelfo Regino pues decía que habría sí se traducirían y habría campañas, porque había la intención de que sí se generara una reforma constitucional para cumplir los acuerdos de San Andrés, pero bueno, ya no tengo yo noticia al respecto de que esto se haya llevado a cabo, y en efecto no se ha presentado ninguna iniciativa que vaya en ese sentido. Claro. Actualmente, Sosimo, ¿cómo percibe la sociedad mexicana el levantamiento zapatista de hace 29 años?
Pues yo creo que de distintas maneras, realmente no hay una opinión, digamos que mayoritaria, conjunta entre los sectores de la República, de la población. Pues en realidad pienso que hay personas que, sobre todo en el mundo indígena, en las comunidades indígenas, que pues lo ven con mucho respeto, lo ven incluso a los zapatistas como una suerte de ejemplo a seguir en la manera de hacer valer sus derechos y el respeto a su cultura, sobre todo te comentaba en comunidades indígenas y comunidades de raíz indígena, campesinas, no necesariamente indígenas, pueden ser mestizas también, que lo siguen viendo como un referente. Han logrado sobrevivir con muchas cosas en contra y que bueno, han logrado precisamente asumir una posición de liderazgo a partir de la autonomía que ellos se han ido generando. Además hay que leer los escritos zapatistas, hay que ver que tienen una capacidad también de análisis muy importante de lo que ocurre en México y en el mundo. Entonces me parece que siguen teniendo ese respeto y ese respaldo de muchas personas que comento, sobre todo en el mundo indígena, en el mundo campesino, mestizo y en el mundo también anticapitalista. Hay que recordar que tienen el respaldo de intelectuales muy importantes. Prácticamente uno de los intelectuales más importantes en México, Pablo González Casanova, ha sido nombrado el comandante Contreras del propio EZLN. Es un pensador pues de los más importantes vivos en América Latina, que respalda al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y junto con él pues vemos a Gilberto López y Rivas, vemos a Carlos Antonio Aguirre Rojas, a Sergio Rodríguez Lascano, es decir, personas desde el punto de vista académico, intelectual, digamos que es disímbolo la opinión que puedan tener de los zapatistas. Desde mi punto de vista yo creo que siguen aportando muchísimo en la práctica y también en el pensamiento a entender lo que está pasando en México y en el mundo, y también a tratar de generar caminos para transformar pues, las situaciones de injusticia que se siguen padeciendo. Muchísimas gracias, Sosimo. Pues ya escucharon, amigos, si les interesa enterarse de la perspectiva del Ejército Zapatista, aquí está el NACE, zapatista, como nos refiere nuestro invitado, para que puedan informarse al respecto. Sosimo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición para Entre Diálogos. Es un gusto, Francisco, muchas gracias, aprecio mucho tu invitación, muchos saludos al auditorio. Gracias.